Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, aquí estamos comenzando Reserva para Dos. Y bueno, Mar del Plata tiene tantos personajes y hoy vamos a charlar con uno de ellos. Se llama Mariano, a ver, lo quiero pronunciar bien, en italiano, Giacaglia ¿es? ¿O Decirlo Giacaglia? con Y, decirlo, Giacaglia. Giacaglia. Ah, sí. ¿Cómo andas, Mariano? Bien, muy bien. Excelente, encantado. Muy alegre de estar acá. Bueno, te defino primero como guardavidas, básicamente guardavidas, Sí, ¿o no? sí. Sí, soy guardavida De toda la vida. de toda la vida. Desde que tuve la mayoría de edad que era responsable, fui guardavidas oficial de acá, de Mar del Plata, y después me recibí de la Cruz Roja. Bien. O sea que tengo algunas nadadas tengo. Bueno, Pero y la familia Giacaglia empezaron con unas piletas que tenían en la costa. la familia era grande y todas metidas en la costa. Provienen de Italia, de ¿De Numana, de Ancona, Sí. en Numana. Y mi abuelo, mi nono, partió en un barco y con 5 hijos. O sea que mi viejo tenía 4 hermanos. Ujú. Y recaló en Buenos Aires. Un par de ellos, no sé, se quedaron dormidos, ¿ok? Siguieron y fueron a parar a Miami, por ahí. Sí. Y después, bueno, viejísimo de Mar del Plata, y todos se instalaron y todos estuvieron en el negocio del mar, de la costa. Mi abuelo, mi nono, fue uno de los principiantes o los primeros pescadores que sacaban las lanchas de la isla Bristol con los caballos. Sacaban las lanchas Sí. ahí, pescaban. Una historia impresionante. La verdad, impresionante. ¿Y cuándo fue lo de las piletas? ¿Que tenían en el Torrón no tenían una pileta? No, en Playa Grande, ¿En Playa Grande era? claro. Era el primer balneario de mi familia fue el balneario Pueyrredón en Ujú. Playa Grande, que era de Luis Giacaglia e hijos. Los hijos, uno de ellos era mi viejo. Y bueno, ahí estuvieron muchísimo tiempo. El balneario Pueyrredón estuvo mucho tiempo. Después la ciudad se fue modernizando muchísimo, actualizando muchísimo, cambiando. Y los Giacaglias se desparramaron. Estuvieron en balnearios en La Perla, en Punta Mogote, en el sur de Mar del Plata, en el Alfar. Mi viejo hizo el Alfar, balneario Alfar, a la par cuando se estaba haciendo el Hotel Alfar, Claro. en el año 40, ¿De qué año estamos hablando? del 48, 1948. Ahí nacía yo. Mira, y era lejos. Era del fin del Lejísimos. mundo, claro. Claro. Pero vos sabés que hay una coincidencia muy grande en la familia, en la consanguinidad, no sé qué. Mi viejo se habrá cansado, no lo sé, pero ha querido tener su horizonte propio y se fue de al lado de su padre, que estaba en Playa Grande, se fue, agarró un camello y se fue. Y instaló, armó, creó el Alfar. Todavía no estaba terminado el edificio, Alfar. Sí. Y coincidentemente, esto es lo que te quería decir, yo cuando me abro de la sociedad, que después vas a saber de dónde viene, me fui lejísimo y me fui a Chapalmalal, otro desierto A Cruz Y- del Sur. inexplorado. Y ahí armé Cruz del Sur. Hace de esto nada menos que 45 años, creo que vos no los tenés todavía. No, sí tengo, pero era chiquito igual. Sí. 52 tengo. Y contame, Mariano, pero antes. Ahora, toda una familia siempre ligada a la playa, al mar, a la playa, al mar y de A la ahí playa, al mar, a la pesca. a la pesca también. Sí, a la pesca también. Sí, es más, yo en una época de mi vida tuve en sociedad con papá una lancha amarilla. Había una flota importante de Sí, lanchas. claro. Y la segunda más chiquita que había era la nuestra, que se llamaba
Reverendo Padre Wilkinson Tomás A. Dirube. Empezaba a escribir en la popa y terminaba en la proa el nombre, ¿no? ¿Y quién se le ocurrió? ¿Por qué? Porque resulta que en un problema que tuvo la lancha se la reflotó un cura de ahí del puerto que se llamaba Wilkinson Tomás Alberto Dirube. Sí. Y le pusieron el nombre de él. Así que, histórico. ¿Y vos salías a pescar con Claro, tu viejo claro. en la lancha? Yo salía, el viejo y yo salíamos. Específicamente íbamos con un arte de pesca que se llama raño y arrastrábamos, eso es una red de arrastre, arrastrábamos frente a Playa Grande, ahí pescamos nuestros camarones, langostinos que vendíamos en la banquina chica. No fue fácil, ¿no? Porque era duro. Salíamos temprano, volvíamos 2, 3 de la tarde. Había que aprovisionarse, bañarse y dormir, porque al otro día, 3, 4 de la mañana, otra vez arriba, ¿no? Fue duro, pero muy lindo, una experiencia inolvidable. Hasta que en un momento se cortó eso. Hasta que yo dejé y después el viejo también, y después, bueno, tuvimos un balneario bastante importante, hicimos un balneario muy importante en el año 70, Sí. que ustedes lo conocen como Balneario Mariano. Mariano, claro. Mariano viene por el nombre de tu papá. Claro, porque el viejo dijo, mira, yo tengo la posibilidad de unos lotes así, pero solo no me animo. Si vamos los tres, vamos, en sociedad. Mi hermano mayor y yo, y él. Y con mi hermano decía, ¿qué nombre le ponemos? Y vamos a ponerle en representante, vamos a darle la autoridad al viejo, ¿viste? Así que le pusimos Balneario Mariano. A la par que se inauguraban esos sectores de arena, el de al lado le puso Guillermo. ¿Por qué? Porque uno de los dueños era Guillermo Maffioni. Entonces, ahí se conocieron los balnearios por los nombres. Pero me hablas en los años 70 esto. 70. 70. También quedaban lejos. Eran los últimos. Sí, eran, claro, ¿no? Claro, eran los últimos, porque después estaban tierras o arenas de Peralta Ramos, ¿viste? Era todo muy virgen. Muy privado. Muy privado. Muy privado. Era una estancia de Peralta Ramos. Incluso es más, ese trozo de maripesca hacia el faro fue un litigio ganado por los puesteros de la estancia de Peralta Ramos. Esa no es una cosa interesante, pero áspera. Claro. Y después del faro para allá, intocable. Todo Peralta Ramos. Hasta Acantilados. Hasta Acantilados. Que estaba el balneario que tenía un ascensor. De un otro loco como nosotros, ¿viste? Porque la verdad que para estar en la playa tenés que ser... ¿Tenía un ascensor en esa época? No. Después. Cuando pudo lo puso, pero... No, las escaleras tenían como 300 escalones. O sea, bajabas. Sí, encantado, pero después te daba ganas de que te venga un dron y te lleve, ¿no? Bueno, y hablar un poquito, y en ese momento, ¿cuándo fue el auge de Mariano? Porque fue después el auge, que en un momento que explotó esa zona. Mirá, yo te lo digo con toda educación, nosotros impusimos un ritmo importante a Mariano. Le dimos mucha limpieza, mucha comodidad, mucha atención. Vos calculás que el Mariano era una familia, o sea, mi familia atendiendo al resto. Sí. Y le dedicamos mucho, y mucha limpieza, y mucha sabiduría, porque mi viejo sabía un montón. Y no estudiás, ahí si no estás en la playa, o en la playa o en Alcatraz, porque de ahí no salís, ¿viste? Ahí no. Y aprendés detalles. Y si tenés ganas de atender a la gente y ves que la atención que vos tenés te rinde, te autoalimentás, y el balneario hizo así para arriba, ¿viste? Mirá que teníamos, lo digo porque calculo que prescribió esto ya, ¿no? Teníamos, mi vieja que era administradora, llevaba un cuaderno con gente con lista de espera. O sea, le decían a mamá, le decían, Azucena, si llega a fallar a alguien, si no llega a venir, no me avisa. Bueno, y mamá nos anotaba, ¿no? Con teléfono, con todo, por si se desocupaba alguna comodidad.
Alguna ¿Y carpa. eran alquileres por día, alquileres No, y antes se temporada? alquilaba temporada. Temporada entera, claro. Claro. Hoy por hoy ya no. De temporada entera es muy raro. Es muy raro, aparte de la temporada entera, arranca cuando cuando empieza el sol y termina en marzo, abril cuando está el fresco. Hoy es así. Antes la temporada era mitad de diciembre, enero, febrero y mitad de marzo. Y punto. Y lo demás era obsequio. Venían antes, bueno, lo ocupaban antes o se iban después. Sí, sí era muy distinto ahora, pero agradable, ¿no? Y me dijiste que naciste en el 40 En el 48. en el 48. ¿Y a qué edad guardavidas? ¿Empezaste como guardavidas? Mira, yo me tiraba con los bañeros de mi viejo, Sí. porque antes no había guardavidas, eran bañeros. Bañeros. Imagínate, unos monos eran, viste. Me tiraba a los 14 años con ellos, en un rescate. Y me esperaba, agarraban a la víctima y me esperaban que yo llevara el salvavidas. Y el salvavidas tenía soga de cáñamo, no de la de que hay ahora que Sí. flota. Así que el primer rescate estaba bien porque la soga estaba seca. Pero el segundo, cuando y la soga caía, se hundía y iba arrastrando por el fondo, ¿viste? Claro. Así que yo iba chiqui nadando y los monos me esperaban allá con la víctima a que yo llegara. Pero después a los 18, que ya asumí la mayoría de edad, ya era responsable de mis actos. Guardavidas. Y ahí me recibí de guardavidas. Porque los de la Cruz Roja dijeron, señores, ustedes de ahora en adelante no son más bañeros. Bañeros son los que cuidan los baños. Chao, ¿viste? Era un concepto totalmente distinto. Así que ahí con la Cruz Roja nos enseñaron, nos dieron por aprobado, digamos, el apto físico, porque todos veníamos del agua, y nos enseñaron la práctica de RCP y todos los primeros auxilios y todo lo que corresponde a Cruz Roja. Así que ahí me completé, tuve la suerte de actuar como guardavidas de Cruz Roja en España también, en Ibiza, y una profesión súper exquisita. Para la época en que yo me crié, era súper exquisita. Aparte, éramos súper idolatrados, ¿viste? Ser el guardavidas, que salía con un mono de, no sé, de 100 kilos al hombro, así, que la gente te aplaudía, te traía un vino, no sé, era otra cosa. ¿Por qué? Porque éramos laburantes de la playa, ¿viste? Laburante, la piel tostada, impresionante. Dorado. Sí, dorado, era... El guardavidas no te podías equivocar porque lo veías en la multitud, veías al negro que era el guardavidas. Nuevo Valen Infinity para frentes y muros, con garantía escrita de por vida. Te garantizamos que Valen aguanta más que la pared. Valen, pintura oficial de los campeones del mundo. Ahora, Mariano, retame si me equivoco. No. Digo, la época de jovencito tuyo de guardavidas era la época que la mujer, ¿qué tipo de traje de baño usaba? No, mirá, yo me acuerdo, mirá qué bueno, me acuerdo de la Porque también primera- ahí con soga también, ¿no? En una época había, en el se centro bañaban. había pilotos de hierro con soga, ¿no? Con Sí. soga tipo baranda, desde la época de mi viejo. Lo que pasa es que quedaba todo el año. Entonces, te ibas a bañar, venía la ola, te agarrabas de la soga y como tenía verdín, patinaba, ¿viste? Claro. Así que porque quedaba todo el año. amontonaba todos los que estaban, el primero, el segundo el tercero, y el último se clavaba el fierro en la espalda. Eso era lo que pasaba, como cosa asombrosa, bien, digamos. O sea, después se fueron, las sogas se fueron pudriendo, descartando, qué sé yo, y no se hizo más. Incluso
desaparecieron los parantes de hierro y todo eso, que los habrás visto en las fotos antiguas. ¿Y la soga que era para agarrarse, para no caerse con la ola? ¿Cuál Claro, era porque primitivamente estaban los bañeros y los caperos. Sí. Entonces, el capero era el que estaba en la orilla. Cuando iban las mujeres, en aquella época era mucho el pudor, entonces iban con una capa tapadas al agua, el capero las acompañaba y les sacaba la capa. Y el bañero era el que agarraba de la mano a uno o a dos y los bañaba. Venía la ola, pumba, abajo de la ola. ¿El bañero hacía eso? El bañero era bañero por eso. ¿Y permanentemente lo hacían? Y lo hacían durante el día, o sea, vos acordate que en aquella época había un horario de baño, Claro. un horario de ir a la playa. No me acuerdo bien si era la servidumbre iba a la mañana y los ricos a la tarde. Estoy hablando ya de la época de mi abuelo, que no tengo mucha autoridad para hablar de eso, ¿viste? Pero sí sé que había una distinción enorme. Y te voy a contar, en el año 68, por ejemplo, 69, arrancó la malla 2 piezas para las mujeres. Y algunas atrevidas ya eran bikini. Porque las 2 piezas de la mujer era la parte de arriba y la parte de abajo era un bombachón, cuadrado, grandote. Claro, cubría bastante el cuerpo. Claro. Pero ya eran después, 2 piezas. Ya eran 2 piezas. Sí, yo me acuerdo un día clarísimo, estaba llevando... Antes las sillas eran de mimbre, ¿viste? Sí. Muy lindas, todavía están y eso. Entonces, normalmente apilabas pum, 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 7, 8, 9 si eras muy atrevido. Entonces, se cargaban de una manera que cada una cedía su espacio de la silla y se hacía como un gusano. Claro. Entonces vos si llevabas una de más se te caía. Entonces, eran 7 u 8, no me acuerdo. Yo me acuerdo que tenía 18 años, 19, 18. Y iba con las sillas así como un gusano y pasaron 2 chicas en bikini, ¿viste? Yo, ¡oh! Y ellas me piropearon a mí. Cuando me vieron con la silla, me dijo, ¡wow! Dijeron, bueno, imagínate, a la silla donde fueron a parar, claro, otra cosa, ¿viste? Otro programa. Tenía arrastre el guardavidas. Sí, mucho. Sí. Muchos. El carpero también. Sí. Mira, si era simpático había mucho arrastre. Sí. Y hubo quien lo aprovechó, o lo aprovechamos, y otros no. Pero fue muy lindo, es muy lindo. Tenés que tener sangre. No lo aprendés, no te acostumbrás, no nada. Eso, tenés que ser un 4x4 para estar en la playa. Vos con tantos años de guardavidas, vos hoy te parás en cualquier playa y ya sabés leer enseguida el mar. Sí, totalmente. Le sacás una radiografía y Totalmente, mirá. Estuve una vez en Sudáfrica, llegamos al piso de donde teníamos el asignado el departamento, me asomo al balcón, 7º piso, 6º piso, enfrente a Durban. Y vos sabés que miro el mar y se notaba, ¿viste? O sea, yo por lo menos leo el mar como una carta, ¿viste? Lo entiendo perfectamente. Me asomo al balcón y veo uno que se estaba bañando, que se iba, y le digo a mi mujer, mira, ese tipo se está ahogando. Y me dio no sé qué, ¿viste? Me agarré de la baranda como para saltar del 7º piso. Bueno, a los, no sé, 20, 30 segundos, los monos de ahí, los guardavidas ahí, pum, 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 todo al agua, lo agarraron, lo rescataron, lo sacaron a favor de la correntada por otro lado, ¿viste? Pero lees, te das cuenta del mar, te das cuenta enseguida. Y muchos chicos que trabajaron conmigo y para mí aprendieron bastante, ¿viste? Yo aprendí de mi viejo que el mar no perdona, no tiene manija, no tiene dónde agarrarte, nada. Donde te venció, fuiste. Y realmente es inmenso, ¿eh? El mar es inmenso en todos los sentidos que quieras darle, en profundidad, en correntada, en hermosura, en color, en lo que quieras.
El mar es celestial. Y si vos hoy tenés que... Permiso. Sí, si vos hoy tenés que describir o calificar cómo son las playas de Mar del Plata, digamos, porque la fisonomía, las playas siguen siendo las mismas, pero hay muchos balnearios, muchas más construcciones. De hecho, Punta Mogotes ya hace muchos años que está, pero bueno, toda una construcción enorme. Digo, ¿qué te pasa con todo ese avance? ¿Te gusta, no te gusta? No. ¿Lo acompañás, no lo acompañás? ¿Hay que buscar un equilibrio? ¿Qué pensás? Mirá, Mogotes... En general, no me quiero enfocar solo en claro, Mogotes. Mogotes es la perla negra, digamos. Es una fábrica, para mí, una fábrica de turismo. Yo bogo por el balneario artesanal, tranquilo. No hay más comodidades, no hay más, no insista, no agrandemos, no pongamos más. Es no sé qué decirte, Mar del Plata tiene el turismo que tiene, es muy bonito, Mar del Plata es lindísimo. Mirá que yo nací acá y voy a la costa y me encanta. O sea, cualquiera se puede cansar del panorama siempre el mismo, pero yo lo encuentro siempre distinto. Mar del Plata es una belleza. Y los marplatenses somos indestructibles, porque, viste, pasar de 30 grados a 5 grados, Sí. pero así como nada. Hay que ser marplatense, ¿eh? Hay que ser. La verdad, yo me honro en ser marplatense porque le dedico mucho a Mar del Plata y le dediqué mucho. Germán, yo curto 77 años y nací y tengo una foto de un año con un pejerrey de la cola y con una pelotita en la arena. O sea que Sos un hombre de playa. yo soy... Te iba a decir de mar, pero creo que sos más de playa que de mar todavía. Y costero. Combina todo. Costero, como Costero, lobo marino, claro. ¿viste? De repente estoy en el mar y de repente estoy en la roca. Pero sí, soy un tipo de playa. Me gusta mucho el campo también, pero a la playa la leo con un ojo solo. Mariano, ¿y cómo se te ocurrió hace 48 años, no sé qué cantidad de años, ir a buscar un balneario más cerca de Miramar que de Mar del Plata, creo, o por ahí, Cruz del Sur? La historia es media, te digo, va en la sangre, porque cuando papá se fue al lado de su padre, no sé por qué motivo se fue tan lejos. Y yo tampoco. O sea, yo me fui porque realmente me separé de la sociedad del viejo y mi hermano, de Sí. Mariano, y como guardavidas yo vi que tenía el límite ahí. Yo quería ser más. O sea, si yo soy guardavidas, que es lo más riesgoso, lo más peligroso, ¿por qué no puedo tener un balneario? ¿Por qué no puedo tener que ir a mis carpas, mis sombrillas? Y ahí arranqué con la locura Pero lejos. y me fui, sí, me fui lejos. Me fui con un amigo, íbamos en moto, costeando. Íbamos hasta Miramar y paramos por ahí y me encantó el sitio. El sitio incluso ahora está muy, muy distinto a como yo lo conocí. Te estoy hablando de la parte costera, la que baña el mar, ¿eh? Sí. Ahora está muy cambiada, la marea está más arriba, hay más agua en el mar, me parece, y las crecientes son mayores, rompen más, o sea, rompen la playa, hay que tener más cuidado. Yo hice, con las debidas autorizaciones, hice un espigón, ¿Hiciste la escollera? una escollera, que es muy fácil decirlo, ¿viste? Pero yo lo hice con autorización de las que correspondían y manejando la máquina yo. O sea que... O sea, vos con tus propias manos, yo con la máquina. Con la máquina. Piedra. Dinero, piedra, pim, 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 pim. Y tengo mi propio espigón, el cual ayudó a mantener el trozo ese de playa. Claro. Porque cerca de las barrancas, yendo para el sur,
hay una creciente, pega en la barranca y cuando se va la creciente no te queda nada. Te barre todo. Barre todo. Así que, bueno, fueron las necesidades que fui teniendo en la medida que me convertí en concesionario. Pero te fuiste allá por un sueño, porque vos querías tener tu propio balneario, no por una cuestión de visionario, porque si No. hoy vamos al sur, lo que es como creció, o se mezclaron las dos cosas. No, fui como, cuando yo fui ahí, las palabras en mi cabeza fueron, capaz que queda feo decirlo, ¿no? Uy, la puta, qué lugar. Sí, el lugar era hermoso. El lugar era hermoso, porque estaba deshabitado, no había nada, no había, estaba todo para hacer lo que tenía metido en la cabeza. Así que despacito lo fui logrando. Hoy está en boca de todo el mundo esa zona, ¿viste? Claro. Pero hubo que remar al principio, porque... ¿Y ese crecimiento actual de esa zona no te asusta? ¿O se en acompaña, realidad va no bien? es que me asusta, me frustra. Te frustra. Sí, me frustra, porque no me gusta tanto crecimiento. Y aparte, no es tan genuino el crecimiento. El crecimiento que está ahí es 4 foquitos, una kermés y a sacarle la sangre a la temporada y se acabó. Realmente no me gusta. Pero ¿qué pasa? La civilización no tiene otro lugar. Se va corriendo. Y algunos de los que fuimos ahí, y otros antes que yo, que son fundadores de venta de lotes y esas cosas, le dimos un carisma bonito. Y la gente se va por lo bonito, ¿viste? Bueno, Mariano, estamos terminando, ya tenemos que ir casi al brindis. Veamos. Más allá que me dijiste que sos un hombre costero, ¿cómo te definís? Fuah, ¿cómo lo digo? ¿En tuerca o qué? Un 4x4. Yo soy un 4x4, he estado cazando en la precordillera, qué sé yo, me tiré en paracaídas, crucé el Atlántico, no sé qué te puedo decir. No sé, un tipo que se anota en todo. Sí, hasta en un bombardeo me parece. Pero agradecido a la vida porque, Germán, la vida es jodida, ¿viste? Tiene muchos baches, pero si la sabés interpretar es bárbara. Es bárbara. Tengo hijos grandes, profesionales, soy un agradecido de Dios y de su secretario, que es San Expedito, un amigazo. Así que volvería a hacer todo con mucho más ímpetu, a lo mejor. Y aquí, para los marplatenses que quieran, para vos, para los chicos, un poco de sombra hay. Qué grande. Bueno, vamos a brindar con este vino, que es uno Dale. de los más australes del mundo, así en Trevelin, esta bodega, este Pinot Noir, Viñas del Atlantic-Fall. Qué bueno. Bueno, ¿por qué brindamos? Por nosotros dos, Sí. por los otros dos chicos, porque nos siga yendo bien y salud. Perfecto, perfecto. Gracias. Mariano, gracias por venir. ¿Te gustó el vino? Qué suavecito. Ahí sí, es un Pinot Noir, viste, suave, está Sí, frío. sí. No, qué gracias por venir. No, yo soy el agradecido, Germán. Y te Y- conoce todo el mundo, aparte. ¿Eh? Te conoce todo el mundo encima. Sí, porque uno camina derecho. Gracias por estar Gracias esta a noche. vos, a los chicos. Disculpe la molestia, pero... Voy a tomar otro traguito.